Son las 2:47 de la mañana y llevas 28 horas de turno en el Hospital Civil de Guadalajara, cuando traen al quinto hombre. Los 4 que lo traen no son familia. Lo sabes antes de que abran la puerta porque la familia llega corriendo y llorando, y estos 4 llegan caminando despacio, con la calma de personas que saben que el espacio les pertenece aunque nunca hayan estado en él. Uno de ellos coloca una pistola sobre la charola de instrumentos con el mismo gesto con que alguien coloca las llaves del coche sobre una mesa de cocina. Te dice una sola oración. Si se muere, todos en este cuarto se mueren. Tú miras la pistola. Miras al hombre sobre la camilla. Tiene 3 balazos en el torso y ha perdido suficiente sangre para que el margen de tiempo sea lo que en términos clínicos llamarías crítico, y en términos ordinarios llamarías casi ninguno. Llevas 6 años en medicina de urgencias, sabes lo que ves, operas durante 4 horas y 17 minutos. Al final el hombre respira. No haces papeles, no llamas a la policía. Los 4 hombres se van con el quinto en una camioneta que estaba esperando en la calle, no en la entrada de urgencias, sino en la calle, como si supieran exactamente cuánto tiempo iban a necesitar. Una semana después, un hombre toca a tu puerta en tu departamento en la colonia americana. Te da información sobre tu familia con la misma entonación con que un colega te daría el resumen de un paciente, tu horario en el hospital, las actividades de tu hijo en la escuela, la dirección del consultorio de tu padre en Tepic. No te dice qué hacer con esa información. Empiezas el lunes. Hay guardias en la puerta. Eso fue hace 4 años. Lo que nadie te dijo el lunes que empezaste, lo que nadie te dice nunca en este trabajo, porque nadie habla de las reglas, porque las reglas no se hablan, es que el título de médico del cártel es en realidad varios trabajos simultáneos que no tienen nada que ver entre sí, excepto que todos requieren que sepas exactamente qué hacer cuando un cuerpo está fallando y que lo hagas sin preguntar nada que no sea estrictamente clínico. El primero de esos trabajos es el obvio: tratar heridas de bala, heridas de arma blanca, fracturas producidas por golpes administrados con instrumentos específicos, quemaduras, daño por asfixia parcial y el catálogo completo de las formas en que el cuerpo humano puede ser dañado por otros seres humanos que saben lo que están haciendo. Ese trabajo lo sabías hacer desde antes, aunque no en estas condiciones. El segundo trabajo es menos obvio y más constante: mantener operativa a la estructura. Eso significa que cuando el jefe de plaza tiene hipertensión que no controla, porque su dieta es lo que es y su nivel de estrés es lo que es, eres tú quien ajusta la medicación cada 3 meses y quien decide si la hipertensión es un problema manejable o un problema que en 2 años va a convertirse en un infarto que nadie va a poder atribuir a causas naturales sin levantar preguntas. Eso significa que cuando hay un brote de hepatitis entre el personal de una de las casas de seguridad, eres tú quien lo contiene sin que llegue al sistema de salud pública, porque si llega al sistema de salud pública, hay registros, y los registros hacen preguntas. El tercer trabajo nadie te lo explica nunca directamente porque no lo van a explicar directamente. Lo aprendes en el segundo mes cuando te traen a alguien y te dicen que lo revises y te das cuenta de que la persona está bien, clínicamente bien, sin ninguna lesión que requiera atención médica, y entiendes que te trajeron para que determines si puedes soportar más de lo que ya soportó. No lo dicen con esas palabras, te dicen, revísalo. Tú lo revisas, tú decides qué dices. Ese tercer trabajo es el que te ha quitado el sueño durante 4 años y el que te va a quitar el sueño por el tiempo que te quede. La logística de tu existencia en este rol está organizada con una precisión que no elegiste. Tienes 3 teléfonos, uno para la vida que todavía finges tener fuera de esto, que incluye citas médicas de seguimiento para pacientes del hospital que abandonaste sin dar explicaciones formales y que simplemente dejó de funcionar como tu vida principal, aunque nominalmente todavía existe. Uno para el trabajo, que es el que responde cuando hay una emergencia y que puede sonar a cualquier hora de cualquier día, incluyendo días de los que tenías otros planes. Y uno que solo recibe mensajes de un número, y que cuando recibe un mensaje de ese número, significa que necesitas ir a un lugar específico en un tiempo específico sin preguntar nada. En 4 años, ese tercer teléfono ha sonado 16 veces. Cada vez fue distinto. Cada vez requirió que tomaras una decisión que no estaba en ningún protocolo médico que hayas estudiado.
El equipamiento que tienes para trabajar no es el del hospital civil. Al principio tenías lo que cupiera en un maletín y lo que pudieras conseguir a través de intermediarios que compraban en farmacias de diferentes estados para no levantar patrones. Eso era insuficiente para emergencias de nivel 3 y arriba, y lo dijiste en la primera reunión formal que tuviste con el hombre que se llama licenciado y que coordina las operaciones de la estructura en Jalisco sin tener ningún título universitario verificable. Dijiste lo que necesitabas, no con la actitud de alguien exigiendo, sino con la actitud de un médico informando sobre los límites técnicos de lo que puede hacer con ciertos recursos versus lo que puede hacer con otros. 2 semanas después tenías acceso a un espacio que funciona como quirófano en una propiedad privada en el municipio de Tlajomulco, 2 camas de procedimientos, un equipo de anestesia que no es el más moderno pero funciona, suministros suficientes para cirugía abdominal de emergencia y trauma vascular, y un generador independiente porque en las 2 primeras semanas dijiste también que no podías operar en un espacio que dependiera de la red eléctrica municipal. También tienes, desde hace 2 años, una enfermera. No te la presentaron como tal, te dijeron que iba a ayudarte. Su nombre es Valentina y tiene conocimientos que van más allá de lo que alguien aprende en un curso de enfermería básico. No le has preguntado de dónde vienen. Ella no te ha preguntado sobre las cosas que no pregunta. Trabajan bien juntos. Eso es lo que importa en este espacio. El caso que más recuerdas del primer año no fue el más grave médicamente. Fue un hombre de unos 35 años que llegó con una herida de bala en el hombro derecho, entrada y salida limpia, sin daño vascular significativo, el tipo de herida que en urgencias habría cerrado en 40 minutos y mandado a casa con antibióticos y analgésicos. Lo que hacía diferente a este caso no era la herida, era que el hombre llegó con instrucciones. Las instrucciones decían que necesitaba estar recuperado y funcional en 72 horas porque tenía que manejar durante 4 horas y cruzar un punto de revisión. 72 horas para una herida de esa naturaleza es el límite de lo clínicamente responsable, en el borde entre lo que puedes hacer y lo que no deberías hacer. Le dijiste que podías tenerlo funcional en 72 horas si él hacía exactamente lo que le indicaras, sin excepción, sin negociación. Él asintió. En 72 horas manejó durante 4 horas y cruzó el punto de revisión. No sabes lo que llevaba, nunca preguntas lo que llevan. Ese fue el día en que entendiste que en este trabajo funcional no significa lo mismo que en medicina convencional. En medicina convencional, funcional significa que el paciente puede desenvolverse con seguridad en su vida ordinaria. En este trabajo, funcional significa que el paciente puede completar la tarea específica que la estructura necesita que complete en el tiempo que la estructura necesita que complete. La diferencia entre esas 2 definiciones es el espacio donde vive tu compromiso ético durante 4 años, y no hay manera de que ese espacio se haga más pequeño, solo se hace más familiar. El año 2 te enseñó algo sobre el poder que tiene tu posición dentro de la estructura, no el poder de quien da órdenes. Ese no es el tipo de poder que tienes ni el que quieres. El poder que tienes es el poder de quien determina lo que es posible físicamente. Nadie puede contradecirte en materia médica porque nadie tiene los conocimientos para hacerlo. Cuando dices que un hombre no puede moverse en 48 horas, no se mueve. Cuando dices que alguien necesita hospitalización real en un lugar con equipo de imagen diagnóstica porque lo que tiene no puedes tratarlo en el espacio de Tlajomulco, eso ocurre aunque sea complicado logísticamente. Ese poder tiene límites muy definidos y aprenderlos costó. Costó la vez que insististe en que un hombre necesitaba cirugía de columna que no podías hacer y que enviarlo al hospital equivalía a enviarlo al sistema, y al sistema había que explicarle la herida de bala en la vértebra, y el licenciado te explicó con mucha paciencia que había cosas que el sistema podía saber y cosas que no podía saber, y que necesitabas encontrar la manera de que el sistema ayudara con lo que podía y no supiera lo que no podía. Encontraste la manera porque no encontrarla no era una opción. El hombre sobrevivió, quedó con movilidad reducida, eso pesa. En el año 3 empezaron a traerte personas que no eran de la estructura, no adversarios, personas relacionadas con la estructura de maneras que no son operativas, familias, personas con deudas, personas cuya salud era de interés para alguien con suficiente peso dentro de la organización. Una mujer de unos 60 años con síntomas que resultaron ser un carcinoma de colon en etapa 2, un adolescente con una apendicitis que llegó al borde de la perforación porque alguien esperó 2 días antes de traértelo,
Un hombre con diabetes descompensada que nadie había tratado en 5 años porque nadie en su entorno entendía que la diabetes descompensada no duele hasta que mata. Estos casos son en cierto sentido los más simples porque no hay urgencia táctica, no hay un plazo de 72 horas, no hay una tarea que completar, pero son también los casos que más te recuerdan lo que eras antes de esto, porque lo que practicas en ellos es medicina ordinaria, el tipo de medicina que elegiste cuando elegiste esta carrera, el tipo que consiste en diagnosticar correctamente y tratar adecuadamente y hacer seguimiento hasta que el problema se resuelve. La mujer del carcinoma está viva. Le coordinas controles cada 6 meses a través de un oncólogo en la Ciudad de México que sabe lo suficiente sobre la situación para no preguntar lo que no debe preguntar. Eso también es parte del trabajo. El cuarto año trajo algo que no habías anticipado a pesar de 4 años de anticipar cosas que no habías anticipado. Un miembro de la estructura que conoces, alguien a quien has tratado 2 veces por heridas menores, llega al espacio de Tlajomulco en un estado que clínicamente clasificarías como sobredosis severa de metanfetamina con episodio psicótico activo. No llegó traído por otros, llegó solo, lo cual significa que nadie en la estructura sabe que está aquí, lo cual significa que tú eres el único que sabe lo que ves. Y lo que ves incluye, además de la sobredosis, marcas en los brazos que llevan meses, no días. Esto no es un incidente aislado. Esto es un consumo que alguien dentro de la estructura ha estado ocultando y que en algún momento iba a producir exactamente esto. Tu trabajo médico es claro: tratar la sobredosis, estabilizar, monitorear. Lo que no es claro es lo que haces con lo que sabes después. Si reportas al licenciado, el hombre que está en la cama tiene un problema que va más allá del médico. Si no reportas, eres responsable de que un hombre con un problema que afecta su capacidad operativa siga en una posición donde ese problema puede producir consecuencias que van mucho más allá de su propia salud. No hay ninguna opción limpia, solo opciones con distintas distribuciones de riesgo y consecuencia. Tratas la sobredosis, estabilizas. Cuando el hombre está lo suficientemente lúcido para entenderte, le dices con mucha claridad lo que encontraste y lo que eso significa para ti en tu posición. Le das 7 días para resolver el problema de manera que tú no tengas que reportar nada porque no haya nada que reportar. Le dices que en 7 días el problema sigue siendo el problema, lo que pase después no va a estar en tus manos. No le estás amenazando, le estás describiendo la mecánica de una situación que existe independientemente de lo que cualquiera de los dos quiera. Él lo entiende. Lo que hace con esos 7 días no es algo que controles. Lo que controlas es la decisión que tomaste y las razones por las que la tomaste y la claridad con que se la comunicaste. Eso es lo máximo que tienes. Hoy es miércoles. Hay una revisión de rutina de 2 personas a las 4 de la tarde en el espacio de Tlajomulco. Una de ellas tiene una herida que cerré hace 10 días y que necesito verificar que está cicatrizando correctamente. La otra tiene una infección respiratoria que en circunstancias ordinarias no requeriría más que antibióticos y descanso, pero en este contexto necesito confirmar que no es el inicio de algo que en un entorno de convivencia estrecha podría convertirse en un problema más amplio. Estos son los miércoles. Miércoles ordinario de un trabajo que no tiene nada de ordinario, pero que con el tiempo adquiere la textura de la rutina, porque la alternativa a que adquiera esa textura es no poder funcionar, y no poder funcionar no es una opción que tengas disponible. Lo que todavía no tiene textura de rutina, lo que no ha desarrollado ningún tipo de callosidad en 4 años, es el tercer trabajo, el que nadie nombra directamente, el que consiste en llegar a una habitación donde hay una persona y revisarla y decir lo que puedes decir. Hay 2 maneras de entender lo que haces en esos momentos. La primera es que eres un médico que proporciona información clínica objetiva sobre el estado de un paciente. La segunda es que eres parte de una cadena que utiliza esa información clínica para tomar decisiones que no son médicas. Ambas son ciertas. Llevas 4 años viviendo en el espacio entre las dos y no hay ningún tipo de análisis ético o racional que resuelva ese espacio. Solo está ahí y tú estás en él. Y el miércoles viene después del martes independientemente de lo que haya en el espacio entre las 2 maneras de entender lo que haces. Tu hijo tiene 12 años. Juega fútbol los sábados en una liga juvenil en la colonia donde vive con su madre que se separó de ti hace 3 años por razones que nunca le explicaste completamente, pero que ella entiende lo suficiente para no preguntar más.
Lo ves cada 2 semanas. Cuando estás con él, practica ser la versión de ti que existía antes del lunes que empezaste, que es la versión que él conoce, que es la única versión de ti que puede conocer. Esa práctica es cada vez más fácil en la ejecución y cada vez más costosa en lo que cuesta después de que él se va. Tu padre sigue en Tepic. Su consultorio sigue en la misma dirección. Hablan por teléfono los domingos. El tercer teléfono lleva 11 días sin sonar. 11 días es el periodo más largo que ha pasado sin sonar en el último año. No sabe si eso es buena señal o si simplemente es que todavía no ha sonado. Esa distinción entre lo que no ha ocurrido y lo que no va a ocurrir es el tipo de distinción que ya no intentas hacer. Solo funciona en dirección adelante, en el tiempo inmediato disponible, en el miércoles de hoy y el paciente de las 4 y la cicatriz que necesita revisión. Eso es lo que tienes. Eso es lo que sigue siendo suficiente para seguir siendo funcional, por ahora.